y también que tenemos la oportunidad y la bendición de estar, amén. Así yo les invito a que levanten sus manos al cielo. Sí, hermanos, hermanas, como una señal de rendición. Siempre es importante recordar ese acto y ese gesto que cuando alguien dice, no, arriba las manos, entonces porque tiene una pistola, un puñal, ¿no es cierto?, un arma, y sabe que el otro tiene que rendirse. Entonces cuando nosotros también venimos delante del Señor, hermanos, en una actitud y en una posición de querer recibir del Espíritu Santo su palabra, su toque, entonces estamos diciéndole al Señor que Él es bienvenido, amén, a nuestra vida, a tocarnos y a cambiarnos. Levante sus manitos al cielo. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios, por la bendición y la oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, de poder también, Señor, estar aquí y saber, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es medicina, dice Señor. Tu palabra, Señor, también es agua que limpia y que lava nuestras heridas. Tu palabra también, Señor, es una espada de doble filo, que por un lado corta y que por otro lado, Señor, sana. Y te pedimos, Dios, que a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los matrimonios, a los que vienen por primera vez, a los que sabemos, Señor, que necesitamos, Padre, romper ese círculo de ataduras, en tu nombre clamamos, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, hermanas, y entonces yo les invito en esta mañana, hermanos queridos, que podamos abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, el capítulo número 1, del versículo 14 al 18, y también tenemos en la pantalla. Y el sermón de la mañana, hermanos, dice: la vida que heredamos. Quiero que por favor repita, levanta su mano al cielo y diga conmigo: la vida que heredamos. Díganlo con más entusiasmo y pasión y fe, y conscientes de lo que están diciendo. Diga: la vida que heredamos. Miren, esto es muy importante, hermano. La vida que heredamos. Entonces, antes de explicar, vamos a leer la Biblia. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 18. Y la palabra del Señor la leemos, hermanos, hermanas queridas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por eso, dispónganse para actuar con diligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. El 14 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. 15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. 16. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. El 17 dice: ya que invoca como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con un temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Amén. Entonces, con esta introducción, hermanos, hermanas, yo quiero conversar y pensar muy profundamente en las implicaciones que tienen
esas palabras de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, miren, pensemos. Yo les quiero hacer una invitación a que meditemos profundamente, interiorizamos esta palabra de decir: la vida que heredé de mis padres. Y pensar entonces, hermanos, en qué sentido y de qué manera lo que usted vivió le ha afectado para que usted sea el tipo de persona que hoy es. Yo les he dicho, hermanos, cuando nosotros podemos entender el poder del Espíritu Santo y de la palabra, y miramos con atención, hermanos, miren, si ustedes lo que buscan en la iglesia es información, entonces yo les digo, un computador les va a dar más valor que lo que yo les estoy diciendo. ¿No es cierto? O el internet, ¿no? Si nosotros solo pensamos que esto es escuchar, entonces nosotros mismos estamos tratando de autoengañarnos. Porque debemos entender, hermanos, que la Biblia debe tener, en este caso tiene el poder para lavarnos, cuestionarnos y modular nuestro estilo de vida para que nosotros mismos podamos ver el beneficio y la bendición de tener otro tipo de vida. Amén, hermanos. Otro punto es que no deberíamos, hermanos, pasar a otra etapa de nuestra vida sin haber curado las cosas que hemos vivido. Amén. Sin irnos a adultos, a casarnos, a tener hijos, a tener una relación de matrimonio, cargados con toda un bagaje de malas experiencias y cosas. Hermanos, miren, el caos del matrimonio tiene que ver, entre otras cosas, por el hecho de que el uno y el otro van totalmente desarmados, heridos, heridas, con silencios, con secretos, con cosas que nunca han podido sanar, con cosas que nunca han podido tener la libertad de restaurarse, de sanarse, de poder confesar. Hermanos, cuando nosotros hablamos de confesar, que es un término de la Biblia, entonces explica que cuando nosotros decimos eso a Dios, ¿sí? Entonces nosotros nos liberamos de la carga y del peso que eso implica, ¿no es cierto?, llevar a cuestas algo que nos atormenta. Entonces yo les quiero otra vez decir, hermanos, hermanas queridas, ¿qué cosas ustedes han heredado de sus padres que no se han podido liberar? Y entonces, para hacer más sencillo que podamos entender, hermanos, yo tengo algunos puntos que quiero explicar. Pueden ser más, pero ustedes pueden, hermanos, sí, pedirle a Dios, buscar de Dios, orar con Dios profundamente y rebelarse en contra de todo lo que han vivido. Amén, hermanos. Alguna vez yo les decía que he escuchado a gente de 70, 72 años decir: miren, no, ¿por qué no pude hacer esto cuando tenía 20 o 25 o 40? Y aunque conocieron de Dios, esas experiencias nunca fueron tratadas por el Señor. Y se lamentan de haber infectado a sus hijos, a sus nietos, se hicieron daño, se lastimaron y no vivieron una vida abundante, no vivieron una vida libre. Vivieron oprimidos por algo que no los dejó en paz. Entonces, hermanos, en primer lugar, debemos liberarnos de las ataduras que heredamos de nuestros padres. Diga, ataduras de mis padres. Piensen en el apellido de ustedes, en las cosas que son. Y en primer lugar, hermanos, debemos liberarnos de las ataduras que heredamos de nuestros padres, transformarlas en primer lugar. A ver si me ayudas, hija. Un poquito más, hermanos, ahí, bájale un dedito. Hermanos, experiencias dolorosas desde la niñez. Eso es muy importante, hermanos. Miren, cuando hablamos de cosas que hemos heredado de nuestros padres, les voy a decir, hermanos, por favor, no piensen qué bueno que han venido a la iglesia, benditos sean, Dios los bendiga. Eso es muy importante,
para Dios. Pero tenemos que pasar más allá, hermanos, amén, y hacer un proceso de liberación y de sanidad para que nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra vida emocional, nuestra mente, la salud, hermanos, se beneficie. Y ante todo le demos gloria a Dios por el efecto de haber roto la vida que heredamos de nuestros padres. Amén, hermanos. No nos vayamos a la tumba sin haber dado a Dios algo que debimos haber confesado, entregado, lavado y limpiado. Hermanos, hermanas amadas, las experiencias dolorosas de la niñez a veces pueden tener el poder descomunal de destruir, de sabotear la vida de una persona para el resto de su existencia, si no hace nada para cambiar eso. Entonces, hermanos, cuando las experiencias dolorosas no se tratan, no se sanan, no se liberan, se convierten en traumas. Eso es una realidad. No, se convierten en traumas, se convierten en disfunciones, se convierten en problemas psicológicos, se convierten en problemas mentales, se convierten en problemas de la salud, se convierten, hermanos, en escondideros de la vida, de tal forma que no podemos ser libres. Alguna vez escuchaba que por una moneda de 50 centavos puede caber una rata, y por una moneda de 25 puede colarse un ratón. Se necesita un pedazo muy pequeño, ¿no? Un agujero, una endija muy pequeña, hermanos, para ingresar algo indeseable en la vida de alguien. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros debemos entender, debemos liberarnos de las cosas que hemos vivido de niños y de niñas. Amén, hermanos. Y para enfatizar este punto, hermanos, quiero que podamos leer el libro de Mateo, el capítulo 12, versículo número 13, para entender que Jesús también tuvo que enfrentar, hermanos, experiencias dolorosas, carencias, pérdidas, sufrimientos, heridas que prematuramente afectaron la vida de un niño desvalido y desprotegido. A veces, hermanos, cuando no se trata de esto, los efectos en la adultez, en el hogar, es, por ejemplo, yo he visto, hermanos, he notado, a veces por la experiencia poca o no, que a veces deja una carga de mucha ansiedad cuando son adultos, mucha ira. Hermanos, yo crecí en un hogar, niño, mis padres no se llevaban bien, no era un hogar, no había amor, no había aceptación, no había cariño, y por lo tanto nosotros buscábamos maneras de hacernos daño y éramos muy bravos, muy enojados, muy tendientes a ser agresivos. Y eso, hermanos, es una carga que yo estoy cada día luchando contra mis venas, pidiéndole al Espíritu Santo que me lave y que me limpie. Pero no va a haber sanidad a menos que nosotros estemos dispuestos a confesarle a Dios y pedir ayuda. Amén, hermanos. Claro, si no había amor, buscábamos agredirnos y hacernos daño y lastimarnos unos con otros, porque ese es el resultado, ¿no es cierto? Ese es el efecto. Entonces, hermanos, miren, dice ahí que cuando Jesús era niño, dice después de que regresaron, voy a leerlo acá, después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo: levántate, escapa a Egipto con el niño y con su madre, y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Hermanos, cuando Jesús era un infante, cuando Jesús era un niño, un rey malvado y perverso lo buscaba para matarlo. Entonces yo pregunto, hermanos, el abuso, el maltrato, son experiencias duras, difíciles de vivir, experiencias a veces de divorcio, de engaño, de abandono, de soledad. Son muchas experiencias que ustedes pueden notar. Pero aquí hay un punto muy importante, hermanos, y esa es la vida. En la vida, hermanos, solamente nos quedan dos caminos con todo lo que hemos vivido. Uno, hacernos más daño, golpearnos, lastimarnos, tener ira, resentimiento, venganza, odio, odiar a Dios y reclamarle por qué tuvo que pasar, seguir inconscientemente nuestra conducta errada ya de adultos, o nos
queda, hermanos, el camino de buscar la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, y buscar sanidad y liberación a través de su sangre y de su poder. Amén, hermanos. No nos quedan dos caminos. Y no piensen, hermanos, que esto es un asunto religioso. Y bueno, como les decía ayer, ¿no? Yo no creo en esto, yo no soy cristiano, yo tengo... Hermanos, lean su Biblia, lean la Biblia en la versión católica y encontrarán que dice lo mismo. Este es un asunto de la vida. Este es un asunto de la vida en sí, hermanos. Entonces, miren, Jesús pasó por una experiencia de abuso, ¿sí? ¿Por qué lo quisieron matar? Entonces era una experiencia de agresión. Era una experiencia, hermanos, de que alguien traspasó sus límites, de que alguien, hermanos, lastimó profundamente, y él tuvo que ser llevado por sus padres para prevenir y para evitar que alguien mate a Jesús, al Salvador. Entonces, hermanos, este versículo nos da también la esperanza y el aliento de saber que podemos ser curados de nuestras experiencias infantiles. Amén, hermanos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Por eso, vean, hermanos, es muy importante que nosotros podamos ser muy abiertos y muy sinceros con el Señor y le pidamos ayuda. ¿Sí, hermanos? O sea, que nosotros estemos dispuestos a decir, miren, Señor, ¿sí? Yo te confieso que mi ansiedad, mi ira, mi rabia, molestia, hermanos, esos a veces son síntomas de jóvenes o de hombres o mujeres cuando algo en experiencias precoces han ocurrido. Y aquí hay un dato, hermanos, que quiero darles. Miren, el 80% del abuso sexual se da en un ambiente de las familias. Por eso debemos tener cuidado de nuestros hijos, de nuestras hijas. Amén, hermanos. Amén, hermanos. No dejen sus hijos encargando en cualquier lugar. No hagan eso, hermanos. No importa quién sea, tengamos cuidado. Y si hemos vivido esas experiencias, hermanos, ustedes no tuvieron la culpa, ustedes no tenían conciencia, ustedes no sabían lo que era eso, ustedes no entendieron, ustedes no eran, hermanos, los responsables. Libérense de esa carga de culpa, de ansiedad, de obsesión, de enfermedades que son el producto de eso que vivieron. Háganlo, hermanos. No pasen otra vez un infierno en el hogar, en el matrimonio. Por favor, hermanos, entiendan esto. Libérense de cualquier experiencia. Jesús sí sabe lo que es haber vivido de niño una experiencia de dolor y de herida. Amén, hermanos. Entonces no vayan a viejitos o adultos, hermanos, con los problemas que enfrentaron de niños. Amén. No se hagan más daño y no hagamos más daño. Liberémonos, dejémonos, hermanos, de culpar, de lastimar o de sentirnos, hermanos, víctimas de algo. Hagan algo. Como les dije, en la vida solamente hay dos senderos, ¿sí? Ustedes eligen. En segundo lugar, hermanos, es importante también entender, y por favor, bájale, hijo. Hermanos, también a veces hay pecados que han sido inducidos por los mismos padres. Yo he escuchado algunas veces en personas que dicen: mi primera copa de cerveza o de trago fue a los 5, a los 6 años, cuando mi papi o mi mamá me mandaban a comprar a la tienda, o me mandaban a sacar del refrigerador vino o de la cava o donde quiera que sea, sin darse cuenta que los niños no están preparados para enfrentar ese tipo de experiencias. Hermanos, por ejemplo, el cigarrillo mata en el mundo 3 millones de personas, mucho más que el cáncer, que los problemas de la sexualidad, hermanos, más que accidentes. El cigarrillo mata 3 millones de personas al año. ¿Cómo lo aprendimos? Cogiendo el pucho de papá, por ahí botaba, ¿no es cierto? Y empezamos a dar nuestras primeras inhaladas. Entonces, imagínense, hermanos, cuántas veces esto se ha dado más allá de esto, cuando de pronto padres han inducido a sus hijas tal vez a perder un niño, a hacerse un legrado, a abortar. Hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios y desatarnos de eso. Como les he dicho tantas veces, hermanos, aquí no hay personas perfectas, sino pedazos de tiesto seco al cual Dios les ha dado vida, y no debemos seguirnos atormentando por eso, sino por el contrario pedirle perdón y ayuda al Señor. Amén. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces sí, las secuelas van a ser
problemas emocionales, mentales, dificultades que no entendemos a reconocer por qué somos así, ¿no? Hermanos, a veces es extraño pensar, ¿no? ¿Por qué de adultos somos de alguna forma? ¿No? ¿Por qué somos tendientes a ser demasiado preocupados, obsesivos, obstinados, necios, tendientes a pelear, problemáticos? Sí, y son experiencias que hemos vivido a veces al lado de nuestros padres. Esta semana, por algún asunto, alguien me llamó pidiendo un número, entonces yo no tenía y traté de buscar un contacto para ver si podía conseguir ese número. Entonces por ahí hicimos el llamado y me decía, le pedíamos el teléfono de un hermano, y me decía, pues a él y a otros hermanos míos no los veo hace 20 años. Entonces fíjense, hermanos, que 20 años no es un fin de semana. Y son odios, son resentimientos, amarguras, rencores que las personas han vivido durante toda su existencia y no se pueden heredar. Por eso le dice Pedro, no, Pedro dice, libérense de esa vida que heredaron de sus padres. Amén, hermanos. A ver, levanta su mano conmigo y diga, voy a liberarme de la vida. Así, hermanos, no van a matar ni un mosco. Digan, voy a liberarme de la vida que heredé de mis padres. Es importante, hermanos, que ustedes digan, ¿cómo puedo yo tener ya 40, 45, 50 años y seguirme comportando como un niño? Por eso es que hasta adultos, hermanos, nos seguimos peleando con nuestros hermanos, somos resentidos, somos frágiles, somos susceptibles, que es la manera como un niño pequeño se comporta. No, se enoja y entonces se va con la pelota porque no quiere compartir el juego. Y de grandes somos así, tenemos problemas gigantescos en las familias, hermanos. ¿Por qué? Porque no nos hemos atrevido a pensar, perfecto, ¿qué tipo de vida yo he heredado de mis padres? Amén. Y la religión no basta. Hermanos, tenemos que entender esto y ser fuertes y valientes para enfrentar nuestros problemas antes de que se conviertan en un trauma. El trauma es así de sencillo de explicar, vean, hermanos. El otro día yo me corté mal la uña, hace unas 3 semanas, un mes de cerca. Y le contaba a Freddy que justo, hermano, ¿por qué será? Que cuando uno está con un dolor en algún lado, siempre le pisan o le tocan ahí. ¿Sí les ha pasado, hermanos, eso o no? O solo a mí me pasa. Entonces todo el mundo venía y ¡pam! Me daba un pisotón aquí, le pide, yo decía, qué mala suerte, qué malo. Como si a propósito vienen y me vienen a hincar justo donde me dolía la pobre uña que me tuvieron que sacar. No la uña entera, sino la punta de la uña que estaba mal cortada. Entonces cada vez, hermanos, alguien venía y ahí mismo, justo como si supiesen que ahí me duele. Entonces, hermanos, el trauma es esto. Miren, si me pisan en el pie izquierdo, no me duele. No, así me cae un combo. ¿Por qué? Porque no tengo una uña que me da problemas. Pero como acá es el problema, entonces cada vez que alguien acciona y me toca ahí, me hiere. Y eso es el trauma. Hermanos, entonces vamos por la vida. Vamos a la iglesia, al trabajo, al hogar, a la reunión, a la familia, a los compañeros, a la universidad, el negocio. Y justo alguien nos hace eso. Y nos toca en ese lugar donde no hemos curado. Es por eso que nos duele. Porque si me tocan acá y me dan un golpe, no me afecta. Entonces, hermanos, el trauma es esto. No es que la gente es mala. No es que te han visto en la cara. No es que así son todos. Es que tu corazón está herido. Y como está lastimado, cada vez que alguien toca ese lugar, te hace daño. El momento que ustedes puedan liberarse, no van a sentir más dolor. Amén, hermanos. ¡Libérense! No hagan lo mismo a sus hijos. No lastimen a sus hijos. No vivan un infierno de hogar, hermanos. ¿Por qué? Porque si tenemos la palabra y somos hijos e hijas del Señor, hermanos, ¿por qué a veces nos lastimamos tanto? Es porque no estamos dispuestos a entender lo que la Biblia dice. Liberémonos de la vida que heredamos de nuestros padres. Amén. Diga otra vez conmigo, diga, voy a liberarme de la vida que heredé de mis padres, de los
los Almas, de los Benavides, de los Paredes, de los Ceballos, de los Romero, de los Córdoba, de los Llano, de los Pérez, de lo que sea. Hermanos, tenemos que liberarnos de la vida que heredamos de nuestros padres. Amén. ¿Por qué? Porque nos hace daño, porque nos lastiman, ¿no? En tercer lugar, hermanos, también está en la pantalla la tendencia a la depresión y la ansiedad. Esto es muy importante, hermanos. En el mundo hay 380 millones de personas que sufren en el infierno de la depresión, hermanos. Y en España dice que un 25% de los españoles, para la redundancia, sufren de insomnio y no pueden dormir. ¿Vean? Es tremendo. Es tremendo, hermanos. La depresión, hermanos, es el límite de la vida. Es enfermar la mente a un nivel en donde la persona ve el filo del camino como el precipicio y como la solución, o como el deseo de no querer vivir, de no querer luchar, de no querer estar, de abandonarse a sí mismo o a lo que ha vivido. Y otra vez, hermanos, miren, cuando nosotros vemos esta gran realidad, ansiedad, ¿no?, depresión, tristeza, melancolía, soledad, vacío. Esta semana visitamos una familia en donde el padre los abandonó cuando ellos eran pequeños. Lo cuento porque sé que él no tiene problema en conversar esas cosas, porque él ha dado testimonio también de eso. Cuando eran muchachos, ellos tuvieron un accidente. Uno de los hijos quedó en una silla de ruedas y el carro quedó tan aplastado que ellos sobrevivieron. De los 4 hijos, ninguno de ellos se ha casado. Y ya tienen como 47 y 50 años para arriba. De los 4 hijos, ninguno de ellos se ha casado. Entonces, hermanos, cuando uno, por ejemplo, mire, ¿no?, sabe que a veces, no estoy diciendo que los que no se casan están anormales, son medios hombres o medias mujeres, no, hermanos. De cierto modo también eso es una elección, amén. Y cada persona debe saber si ese es el llamado de Dios. Pero lo que yo sí creo, hermanos, es que cuando detrás de eso hay una herida, hay temor, hay miedo, hay ansiedad, hay miedos que no se han superado, entonces eso sí es un problema. Amén. Y debemos liberarnos. Sí, debemos liberarnos. Entonces, hermanos, para ir terminando, cuando ustedes miren, entienden esto, deben comprender que el matrimonio es la conclusión, ¿no?, y la unión de 2 personas que quieren hacer un proyecto de vida en común. Cuando esas 2 personas no están sanas, lo que van a lograr es hacerse daño. Entonces, hermanos, debemos entender que cuando somos niños nos enseñaron a manipular, a usar las lágrimas como un arma, a mentir, a engañar, a sentirnos a veces sin nada. Y si eso no nos llevamos, hermanos, al hogar, entonces vamos a tener una bomba nuclear ahí. Porque si eso aprendimos, hermanos, de niños o de niñas, entonces eso no se debe hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque no es la manera de construir un hogar. Amén, hermanos. Tenemos que despojarnos de todo eso, hermanos. Tenemos que despojarnos de todo eso y dejar de culpar, de pelear, y cada vez que tenemos un conflicto recordar, hermanos, lo que hemos vivido, porque eso no nos hace bien. Y ya les he dicho algunas veces, vean, hermanos, si realmente ustedes quieren vivir la vida cristiana, decídanse a perdonar y a obedecer. Amén, hermanos. La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es un mentiroso. Sí, hermanos, si queremos caminar bien aquí en la Biblia, en la iglesia, en la familia, en el hogar, debemos decidirnos a perdonar. Amén, hermanos, a perdonar. Finalmente, hermanos, también es muy importante que ustedes puedan, hermanos queridos, entender que debemos despojarnos de experiencias. Por favor, bájale, Paquita. La idolatría y la hechicería en sus diversos ámbitos y gamas. Dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 5, por favor, bájale, hijo.
Dice, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por favor, pónganse de pie. Hermanos, la idolatría tiene muchos matices y muchos caminos, muchos senderos escondidos. La Biblia dice que Dios abomina y que esto es algo que no es simplemente un pecado, sino que detrás de esto, dice la Biblia también en 1 de Timoteo 4:1, dice, son doctrinas de demonios. Cuando las personas pensamos a veces equivocadamente, hermanos, adorar a Dios, ¿no? Lo que está la persona es abriendo una puerta, ¿no? Y a veces yo digo, hermanos, ahora con todo el impacto que tenemos en internet y las redes, ¿no? Pues muchos cristianos consultando el horóscopo y cosas así, hermanos, o la superstición, las creencias y cosas de esa manera. Hermanos, no debemos hacer ese tipo de experiencias porque eso abre caminos y senderos a cosas que no deberíamos. Hermanos amados, ustedes saquen otras conclusiones de estas palabras. Lo importante es que ustedes puedan luchar en la fe de Dios para vencer la vida que heredaron de sus padres. Amén, hermanos. No vivamos la vida que heredamos de nuestros padres. Yo estoy consciente de las cosas buenas de mi padre, de mi madre, mas también estoy consciente que ellos no fueron perfectos y que cometieron muchas cosas que fueron a veces que nos dañaron, que nos lastimaron, pero ahora no es el momento de culparles, de señalarlos y de acusarlos, sino de pedir a Dios ayuda para que pueda vencer la vida que heredé de ellos. Amén. Sí, yo sé, yo entiendo y comprendo, y hay algunas cosas que me doy cuenta que traspasan a toda mi familia, desde mi hermano mayor al hermano menor. Y algunos decían y dicen en mi casa, ¿no?, que yo me parezco mucho a un tío que cultiva cerdos. ¿Cultiva cerdos? Cría. Y a mí nunca me ha molestado, porque al final de cuentas voy al paso de ser también una pasa media seca. En el tiempo se arruga porque dice que es así como un poco yo. Pero a mí no me importa ni me afecta. Pero sí, y yo les he dicho a todos mis hermanos, a mis primos y mis cuñados, lo triste y lo grave de todo esto sería que cuando envejezcamos nos parezcamos a las cosas que hemos odiado y hemos rechazado de nuestros padres. Si no hacemos algo, ese es el camino. Si buscamos ayuda del Espíritu Santo, esas cosas serán desatadas y viviremos una vida abundante. Amén. Libre, levanten sus manos al cielo, hermanos, y pídanle a Dios esta mañana: Señor, yo no quiero vivir la vida que heredé de mis padres. No quiero. No, estoy harto que la depresión, que la ansiedad, que el miedo, que las fobias, que la culpa, que la ira, que la tristeza, que la enfermedad sea mi compañero de cada día en mi cama. Hermanos, libérense de las cosas que vivieron, de los silencios que han vivido de niños y de niñas. Les vuelvo a repetir, no tuvieron culpa ustedes. Amén, hermanos, no tuvieron culpa. ¿Qué niño, hermanos, qué niña tiene responsabilidad de eso? En el nombre del Señor, ustedes no son los responsables. Libérense. Amén. Y decidan en el nombre de Jesús confesar y decir: ahora en tu nombre, Jesús, se va la depresión que es producto de esto, la ansiedad, el miedo, la ira, la agresividad, la violencia, la hipersensibilidad, la tendencia a enfermar, lo que sea, hermanos. Libérense en el nombre de Jesús. No se vayan este domingo, hermanos, sin haber confesado y echado, como dice la Biblia, no echen ese pecado sobre Jesús y díganle: Señor, te entrego, no más, no quiero vivir un año más, no quiero envenenar e infectar a mis hijos, al hogar, llevando a cargas este silencio que me ha lastimado. Hermanos, levanten fuerte su mano al cielo, porque yo sé que el Espíritu Santo está aquí
Y está diciendo, miren, yo quiero llevar esas cargas que los han atormentado durante décadas. Para algunos años, para otros que es algo fresco, para otros algo que recién han vivido, para otros es algo que cada vez que alguien toca, otra vez vuelve a causar dolor. Les digo, hermanos, una vez más, no es culpa de esas personas, es asunto de usted herido. No es asunto de otros, sino es asunto de que usted pueda pedirle ayuda al Espíritu Santo y le diga: Señor, libérame, sáname, restáurame. Yo te doy gracias, Señor, porque aquí hay un ejército de valientes. Yo quiero, hermano, hermana querida, que usted le diga al Señor: Padre, libérame de la vida que heredé de mi papá y de mi mamá. Dígale, hermano, hermana, con sus palabras. Dígale. Y si puede decirlo en alta voz, mucho mejor. Dígale: Señor, libérame de la vida que viví. También hay muchas cosas buenas de ellos, maravillosas, excelentes, especiales. Pero también, hermanos, ellos a veces en su error, en su ignorancia, nos lastimaron sin conciencia. Pero ahora tenemos el camino de elegir, hermanos, el sendero del Dios y de la luz. Yo te pido, Dios, yo quisiera, hermanos, finalmente también que ahí, en su lugar, levanten sus manos aquellos que necesitan una oración de sanidad y de cobertura y de liberación y de rotura de ataduras. Que digan: Señor, yo quiero que tú liberes mi alma de algo que soy cautiva o cautivo durante muchos años. Yo veo aquí, hermanos, muchos niños y niñas inocentes que fueron lastimados precozmente y que necesitan ahora, en esta mañana, irse libres de esa carga que no deben llevar. Hombres y mujeres de ahora ya adultos, con hijos, con nietos, con nueras, con yernos, pero aún así lastimados a veces. Hermanos, ahí donde están, levanten sus manitos y digan: Señor, aquellos que necesiten una oración de liberación. Hermanos, la vergüenza no nos cura, y para que Dios tenga el poder de limpiarnos, debemos tener el coraje y la valentía de decirle al Señor que necesitamos ayuda en un área extra de nuestro ser. A veces yo me doy cuenta que el recelo de adultos, entre hermanos, es que ha vivido cosas que no debieron vivirlas y por eso tienen problemas. Jesús vivió las mismas vidas que nosotros vivimos de niños y también experimentó heridas, hermanos. Hoy puedes venir y acceder al trono de la gracia y buscar socorro de Él. Y en vez de atormentarte y culparte y lastimarte más, debes decirle: Señor, yo quiero que tú me liberes de aquello que he vivido. Ahora ustedes deben irse, hermanos, con la piel como de un niño, como de una niña, liberados y restaurados, porque el Espíritu Santo está aquí, no para echarnos culpa, sino para librarnos de ese dolor. Te doy gracias, Dios, porque sé que hay muchos hombres y mujeres que nos hemos rebelado en contra de nuestra vieja vida y creemos que tú tienes el poder sobrenatural de transformar nuestras heridas en perlas, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Y esas cargas de vergüenza, Señor, no serán más así, porque tú nos has liberado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso fuerte al Señor. Que Dios les bendiga. Tomen asiento, hermanos.